de este punto en el cual me quiero enfocar a una de las drogas más letales que hay hoy en día en el mundo y de las más consumidas también, y me refiero al tabaco precisamente. Vamos a tocar el tema de lo que el tabaquismo es como una droga, y es importante tocarlo por varias estadísticas que vamos a ver el día de hoy, en las cuales vamos a comprender pues hasta dónde llega ya el daño que está causando esto en la humanidad, y sobre todo pues las consecuencias espirituales para las personas que lo están practicando. Vamos a leer Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjese cómo dice el texto: no reine el pecado, y dice en vuestro cuerpo mortal. Varios puntos aquí podemos entender. Dios nos pide, nos manda que el pecado no esté gobernando tu cuerpo, porque acuérdate que es mortal, va a perecer, no va a durar mucho tiempo, entonces cuídalo. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias quiere decir en sus deseos, lo que te pide. Y precisamente la droga, como estuvimos viendo, son sustancias que enervan ciertos deseos en nuestro cuerpo. Y por último termina diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos. En este caso, ¿a qué se refiere los muertos? Pues los que están lejos de Dios, los que viven haciendo su voluntad, los que viven ignorando al Dios del cual leíamos al comienzo que el firmamento da testimonio, el cielo da testimonio de Él, y realmente ignorar a Dios pues es algo voluntario. Dice, y vuestros miembros a Dios como miembros de justicia. Nuestro cuerpo debe ser llevado de esta manera, y Dios nos exhorta a que lo hagamos de esa forma, a que no perdamos de vista lo que significa realmente la bendición de tener un cuerpo, de tener una salud. Y si algo que lo destruye son estas drogas, pero recuerdo, las drogas que más destruyen al ser humano son las drogas legales. Son aquellas que tú puedes conseguir libremente, las cuales no son delito consumir en nuestro país, las cuales se consiguen en cualquier lugar. Esas son las más peligrosas. Sí es cierto, las otras que vimos también, que examinamos aquí, también son muy dañinas, pero comparativamente hablando por el número de la gente que los consume, mucha más gente muere por causa de estas dos drogas, del alcohol y del tabaco, que por otras drogas. Y recordemos, el énfasis de este estudio es, pues ninguno que practique estas cosas, como leímos en el texto, en el estudio anterior, dice la Escritura, va a heredar el reino de los cielos. Entonces no es solamente que tú digas, pues es mi cuerpo, pues es mi vida, yo hago lo que yo quiera con ella, está bien. Solamente recuerda que un día vas a dar cuentas a Dios y que tienes que entregarle pues cuenta de tu mayordomía. ¿Qué hiciste con el cuerpo que Dios te dio? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias porque nos permites que juntos, Señor, podamos entender tu palabra, tu voluntad. Yo te pido hoy tu ayuda, Dios, para que podamos comprender con sencillez la gravedad de lo que este pecado, Señor, de lo que esta droga puede hacer al hombre y cómo está destruyendo ya, Señor, la vida de mucha gente, engañándolos detrás de las sensaciones, engañándolos, Señor, detrás de todo aquello que estudiábamos y que veíamos, cómo nuestros sentidos son manipulados a nuestra voluntad a través de ello. Permite que hoy podamos, a través de este estudio, ser advertidos, ser, Señor amado, de alguna manera persuadidos de abandonar, si es que este es el caso, Dios mío, este pecado, esta drogadicción, porque tu palabra dice claramente, nos exhorta que ese pecado no reine en nuestras vidas, pero también nos advierte de las consecuencias que han de venir si decidimos continuar en él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el tabaquismo? La adicción al tabaco
provocada principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina, y que acaba degenerando en una intoxicación crónica y aguda. Eso es la definición de lo que es el tabaquismo. O sea, a lo que la gente se adicta cuando fuma el tabaco es a una sustancia específicamente que se llama nicotina, que estaremos viendo varios datos al respecto de ella muy interesantes, y que acaba degenerando, dicen, una intoxicación crónica y además es muy aguda. Vamos a ver algunas estadísticas para entender hasta dónde estamos ya como mundo, realmente ni siquiera como sociedad, sino como mundo, en el mundo en el cual vivimos, hasta dónde ha llegado ya la degeneración en cuanto a este pecado. Después del SIDA, el tabaquismo es la más peligrosa amenaza para la humanidad. Sí, el SIDA está considerado como la amenaza número 1 para los seres humanos a largo plazo, porque es una enfermedad que se incuba y que tarda muchos años en darse a conocer. Esto lo dice la OMS, ¿sí? Después del SIDA es el más grande peligro que existe como raza, como seres humanos. De aquí al año 2030 habrán muerto 500 millones de personas por enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco. De aquí, esta estadística es más o menos del 2005 al 2030, en 25 años, van a haber muerto 500 millones de personas por aquellas enfermedades que son ocasionadas directamente por el consumo del tabaco, que vamos también a examinarlas. Se estima que hay 1.100 millones de fumadores en el mundo, aproximadamente un tercio de la población global de 15 años o más. O sea, 1 de cada 3 personas que tienen más de 15 años en todo el mundo, 1 de cada 3 son fumadores. Es gente que ya está fumando. De estos, 800 millones pertenecen a países en desarrollo. Como veremos también, las políticas que los gobiernos colocan para condicionar la venta de tabaco siempre son descuidadas en países como el nuestro, que somos países considerados en desarrollo, y se permite que entre toda la basura que sea posible con tal que genere dinero. Hay otros países que tienen políticas mucho más restrictivas, donde se cobran impuestos todavía mucho más altos y se disuade de alguna forma y se obliga a que las empresas que fabrican el tabaco también den grandes cantidades de dinero para ayudar al sistema público de salud, porque se gasta una cantidad increíble de dinero cada año en atender enfermedades debidas directamente al consumo del tabaco. ¿Qué más? Los datos sugieren que a escala mundial aproximadamente el 47% de los hombres y el 12% de las mujeres fuman. Imagínense, el 47% de los hombres a escala mundial, casi 1 de cada 2 hombres son adictos al cigarro de una u otra forma, y 12% de las mujeres. Pero hay países en donde las mujeres sí lo hacen en mayor proporción. Esto depende de los países. Existen países en América Latina, como Argentina, en que el 40% de la población es fumadora. Y de los varones, casi el 50% de ellos son fumadores. Argentina es un país que tiene un problema muy grave con el tabaquismo. Aunque en los varones va igual en la media mundial, en las mujeres se va casi igual que los varones. Es decir, casi la mitad de la población en Argentina es fumadora. El mayor consumidor de tabaco del mundo es China. En China el 60% de los hombres y solo el 6% de las mujeres fuman. Un total de 385 millones de fumadores y 750,000 muertes al año están relacionadas con el tabaco. O sea, son estadísticas bastante graves. Si usted ha estado siguiendo los temas que hemos aquí visto con respecto a la drogadicción, en este ciclo de sed salvos de esta perversa generación, pues ninguna estadística se acercan siquiera a los números que estamos viendo aquí. Ignorantes con respecto a las consecuencias, se les preguntó, y no sabían, o lo que sabían era muy poco a comparación de la realidad. Esto lo dice una fuente que es la American Cancer Society, o sea, la Sociedad Americana de Cáncer, y el Reporte Mundial de Salud del 99. Es decir, cuando la gente se le pregunta con respecto a qué tan dañino es el tabaco, dice que la mayoría de la gente no sabe, dice, no, pues no sé. Y muchos decían simplemente que sabían muy poco, y otros los datos que daban
eran pues bastante, muy por debajo de lo que realmente está pasando. Es decir, que hay mucha desinformación. La gente no sabe y piensa que realmente pues sí está mal, pero no es tan malo. Esa es la idea que tiene la mayoría de la gente. En la actualidad, el tabaco es causante de más de 4 millones de muertes por año. En 2030 matará a 10 millones de personas. 7 de cada 10 de estas defunciones ocurrirán en países de desarrollo. O sea, el 70% de las muertes por gente que consume tabaco va a pasar en países de desarrollo como nosotros, que están en vías de desarrollo. Es otra estadística más que se da. Más de 4 millones de muertes por año por muchas circunstancias diversas, ¿sí? ¿Qué más? Hay más estadísticas. El tabaco es causante de que 11,000 personas diarias mueran. Causas imputables directamente al consumo del tabaco. 11,000 personas diarias. Ninguna guerra mata tanta gente al día. En ninguna guerra. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni ninguna que ha existido. Mataba tanta gente a un periodo sostenido, porque la guerra quizás mata mucha gente, pero es en periodos. Y de repente hay meses en los que sí hay muertes y meses en los que no hay muertes, pero el tabaquismo es algo diario, es constante. Esto quiere decir que son 457 cada hora, 8 cada minuto, cada persona. En el tiempo que estemos dando desde que esta reunión comenzó hasta que termine, van a haber muerto 900 personas ya por causas imputadas directamente al tabaco. Nada más en las 2 horas que estemos aquí en este lugar. El consumo del tabaco es la principal causa evitable de muerte en el continente americano. Hay 625,000 muertes cada año, 430,000 en Estados Unidos, 150,000 en América Latina y el Caribe y 45,000 en Canadá. Dice que es la mayor causa de muerte evitable, es decir, en que la gente está muriendo porque quiere morirse. Es la verdad. Se podría evitar, pero la gente no lo está evitando. El SIDA quizás pues se podría evitar, pero es más complicado por el contagio, etcétera. Pero el fumar es algo de cada día, constante. El SIDA basta una vez y la persona queda contagiada de por vida. Pero en el caso del tabaco hay que estarlo consumiéndolo, comprándolo, oyendo información quizás, ya no fume, etcétera, y seguir haciéndolo. Es la mayor causa de muerte evitable en el continente americano. En México mueren más de 43,000 personas, ya hablamos de México, 43,000 personas al año por los efectos del tabaco. Eso es en México nada más. Esto es más de 100 personas al día. 4 personas, cada hora 4 mueren por el consumo del tabaco. ¿Sí? Un poquito más de 4 personas en estadística mueren por ello. Y hay 14 millones de fumadores activos en México. Si se pone esto a hacer cuentas, es el 30%, el 35% de la población que está fumando. De ellos la mayoría son jóvenes, la mayoría de ellos, y muchos adolescentes. Cada día 3,000 niños en Estados Unidos se convierten en fumadores regulares. A diario, 3,000 niños en Estados Unidos nada más se convierten en fumadores regulares. ¿Por qué? Porque las campañas de las empresas tabacaleras van dirigidas específicamente a los preadolescentes, a los niños de 10 años, a 14, 15 años, junto que ya son adolescentes también, y tienen mucho éxito en su propaganda. Los objetivos de las tabacaleras, como ya lo comenté, que además son las empresas de las más poderosas. Estuve trabajando en una empresa que se dedicaba a dar spots de radio, y recuerdo que los clientes más fuertes que tenían, de los cuales sobrevivía la empresa, eran las empresas tabacaleras. Con lo que las empresas tabacaleras dejaban, la empresa se movía todo el año. Eso era para pagar todos los gastos de la empresa, y ya lo demás que entraba ya era ganancia. Pero recuerdo eso, que siempre las tabacaleras nunca dejaban de pasar publicidad. De otros rubros siempre cortaban la publicidad de repente, ya no había buenas ventas, etcétera, pero las tabacaleras nunca dejaban de comprar tiempo de publicidad, que es caro además, y compraban en todos los medios que existían de radio y de televisión también. Los objetivos son los adolescentes y los niños de 12 a 17 años. Hoy en día ya están más abajo los objetivos,
porque las tabacaleras saben que el 90% de los fumadores comienzan en esta etapa. Saben que cuando un niño o un adolescente agarra el tabaco cuando es pequeño, saben que tienen cliente de por vida. Ya lo saben. Entonces buscan agarrarlos cuando son pequeños, porque a esa edad son más vulnerables, tienen menos ayuda, hay más presión para ellos y acaban haciéndose adictos. Las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de los fumadores comenzaron en la etapa de la preadolescencia o en la adolescencia. Si usted es una persona que fuma, que es adicta al tabaco, es muy probable que usted haya comenzado cuando tenía entre 11 y 14 años a tomar este vicio. Es lo más común. Después también se puede agarrar, por supuesto, pero cuando se agarra esta etapa usualmente se lleva de por vida. ¿Por qué la gente empieza a fumar? Bueno, hay muchas causas por las cuales la gente puede empezar a fumar. Unos lo hacen por imitación. Simplemente el hijo que ve a su padre fumar, pues lo hace a veces simplemente por imitar. Además, tomamos en cuenta que los niños tienden a imitar lo que los padres hacen, pues algunos por imitación. Otros lo hacen para sentirse grandes o importantes. En este rubro caen mucho los adolescentes que están desubicados, que quieren encontrar un lugar, quieren que los valoren, quieren sentirse importantes y para sentirse como adultos, que les den un lugar, empiezan a fumar. Otros lo hacen por aceptación. Si mis amigos fuman, pues yo por qué no. Si mi familia fuma, pues yo por qué no. Para que los acepten, tienen que empezar a adquirir este vicio, este pecado, para poder pues ser aceptados con la gente con la cual conviven. ¿Por qué más? Para sentirse más viriles en caso de los varones, sentirse más hombres, ¿verdad? Hay la idea que también la promueve mucho el cine y la televisión, de que pues la gente que sale ahí, los artistas, etcétera, pues es gente que fuma y que se ven mejor. En el caso de las mujeres, para verse más femeninas también, es una idea que los medios promueven y que los adolescentes fácilmente compran, fácilmente adquieren esa idea. Pero hay un engaño detrás de todo esto, por supuesto. Nada de esto es como tal. El engaño es que te hacen pensar que te verás mejor fumando que sin fumar. Te hacen ver que tener un cigarro entre los dedos, que después veremos también cómo daña los dedos, te hace verte mejor que si no fumaras. Te hacen pensar que te verás elegante, que te ves mejor, que tienes más clase, etcétera. Todas esas ideas vienen de la publicidad. Te hacen pensar que te verás más guapo o más bonita si eres mujer, que te verás mejor, que vas a ser más atractivo. Te hacen pensar que te ves sensual o que te ves exitoso si tú fumas. Te hacen pensar que te ves atractivo o en algunos casos que te ves intelectual, según la propaganda a la cual te haya llegado. Y también el tipo de cigarros, que los cigarros se dividen también según los tipos de personalidades. Las tabacaleras crean para todos los gustos y para todas las culturas, para que la gente se sienta a gusto fumando un tipo de cigarro. Te hacen pensar que te verás maduro, o también te harán pensar que te ves libre, que eres una persona, que tú eres libre, que tú no eres como los demás, que tú sí tienes libertad para hacer lo que tú quieras, etcétera. Eso es lo que la publicidad nos dice. Pero la triste realidad es que un solo cigarro, en solo 3 segundos, hace que el corazón comience a trabajar más a prisa. Por eso la gente, cuando se siente a veces cansada, siente que un cigarro le puede dar cierta vitalidad, sube la presión. En solo 3 segundos pasa esto. En los mismos 3 segundos aumenta la presión arterial por lo mismo, porque el corazón empieza a bombear. Si usted recuerda, cuando estudiamos en el estudio anterior el tema de las drogas, veíamos cómo la droga engaña al cerebro para hacerle liberar ciertas sustancias, hace que se desencadenen sistemas en los cuales el cuerpo se siente mejor, siente placer, siente muchas sensaciones placenteras. Bueno, el cigarro es exactamente lo mismo, es una droga, no tiene otra clasificación. Además también reemplaza el oxígeno en la sangre con monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es lo que echan los coches por el mofle, por el escape, eso es. Esto es lo mismo en el tabaco. Y permite que algunas sustancias carcinógenas, o sea, causantes de cáncer, se empiecen a esparcir en el cuerpo. ¿Qué más? Un solo cigarro además disminuye la temperatura de la piel en los dedos de manos
y pies. Por eso luego la gente tiene las marcas del tubo del cigarro en los dedos, porque disminuye la temperatura y empieza a haber daños en la piel. El humo caliente lastima los delicados tejidos de la boca, la garganta y el tubo respiratorio. Vamos a ver un poquito más después con respecto al humo. Un solo cigarro contiene más de 4,000 sustancias identificadas, de las cuales por lo menos 53 son comprobadamente carcinógenas, o sea que producen cáncer. Y ahorita, ayer estuve investigando un poco más con respecto a ello, ya son casi 60 sustancias que están plenamente identificadas médicamente, que son causantes directas del cáncer. Pero hay más de 4,000 sustancias. 4,000 sustancias, sí, ahorita vamos a ver por qué. Qué tanto le ponen para que el cigarro sepa, realmente no sé a qué saben, como la gente, o por qué la gente los toma. Pero además tiene las siguientes sustancias nocivas. Esta es una foto solamente con algunos de los elementos que el cigarro tiene. Y fíjese cómo, vamos a empezar en la parte superior izquierda, contiene acetona. La acetona la usan las mujeres para quitarse el esmalte de las uñas. Bueno, el cigarro contiene acetona. Contiene terabentina, que es un diluyente de tinta. Es una sustancia que se usa como para pintar los zapatos, para diluir la tinta con la que se pinta el zapato, o la pintura de casa también, como thinner. También contiene formol, aquí arriba. El formol se utiliza para mantener vivos los cadáveres, ¿sí? Para que no se descompongan. También contiene fósforo P4P6, que es utilizado como veneno para ratas. También tiene esa sustancia el cigarro. También tiene naftalina, que es un matacucarachas, la naftalina. Y también contiene amonia, que es un desinfectante para pisos y azulejos, pues en las casas o en todo lugar. Bueno, estos son solamente 6 sustancias de las 4,000 que tiene, y todo esto se usa para tratar todos los cigarros que la gente consume. Vamos a hablar un poco de la nicotina. La nicotina es una de las drogas más adictivas que se conocen. De momento, al parecer, solo el crack, el cual ya vimos aquí que era, derivado de la cocaína, le gana en capacidad de generar adicción. Cada cigarrillo posee alrededor de 1 miligramo cada cigarrillo. Una dosis elevada para el ser humano, es un ejemplo, es de 60 miligramos. El equivalente a 3 cajetillas de cigarros, cada cajetilla con 20 cigarros, 3 cajetillas son 60 miligramos. Esta cantidad, 60 miligramos, depositada en estado puro y directamente en la garganta, produciría la muerte casi instantánea de un ser humano. Esa sustancia junta, toda. Obviamente se diluye porque se quema, pasa a través del humo, pero pasa todavía gran parte de la cocaína, pasa aproximadamente el 25% de la nicotina al cuerpo, a la sangre. Ya leíamos cómo los inhalantes actuaban. Esto actúa de manera similar, se absorbe a través de los pulmones y a través de los pulmones pasa a la sangre. Los pulmones son los encargados de oxigenar todo el cuerpo. Entonces la sangre llega a los pulmones, deja la sangre limpia, más bien la sangre que está sucia, y agarra oxígeno, y agarra el oxígeno con lo que tenga el pulmón. Entonces cuando tiene humo del cigarro con la nicotina, pues la agarra y lo lleva a la sangre también. Con solo 3 cigarrillos, un niño que aprenda a tragar el humo de los mismos, o sea, aprenderlo a tragar sin ahogarse, que es la forma en la cual el cigarro se disfruta, porque es la forma en la cual llega a la sangre la nicotina, eso es lo que hacen los drogadictos, puede quedar prácticamente enganchado y suele engancharse de por vida. O sea, 3 cigarrillos despiertan tal reacción en el cerebro, como lo estudiamos anteriormente, que son suficientes para que un niño que está totalmente ajeno a todo ese tipo de sustancias pueda quedar ya como un adicto de por vida. 3 nada más. Un niño que ya aprenda a pasar el humo hacia los pulmones de manera voluntaria, ¿sí? Por moda proveniente de América, además, se ha impuesto el tabaco rubio. Usualmente los tabacos, por ejemplo, el que vimos en la foto, bueno, el tabaco que contienen es tabaco rubio. ¿Qué pasa con ese tabaco? Vamos a leerlo para entender. El tabaco rubio es un tabaco mucho más tóxico y con más nicotina.
Actualmente se fuma 3 veces más el rubio que el tabaco negro. El tabaco negro usualmente es el que se mastica, o sea, los beisbolistas utilizan para masticarlo, para hacer saliva. Lo mismo también pasa a través de la saliva, de las mucosas de la boca, tiene nicotina, pero el tabaco rubio, que es el que se siembra, por lo menos en nuestras regiones, es mucho más tóxico que el tabaco negro. Los dos son malos, pero uno es más todavía. Además, pocos saben que la nicotina fue el primer insecticida de uso corriente. Usted no sabía eso, pero el primer insecticida que se utilizó para regar las plantas o los plantíos, para matar los insectos, fue la nicotina. Por eso esto fue a principios de siglo, o sea, hace mucho tiempo, cuando todavía no se sabía mucho con respecto a las drogas. Y lo que ahora tiene los cigarros como principal sustancia para hacer que la gente los consuma, primeramente fue un pesticida, fue un insecticida. Se utilizaba para controlar las plagas dentro de los plantíos. ¿Qué más sustancia tiene aparte? Porque no solamente la nicotina, también está el alquitrán. El alquitrán es una sustancia negra y viscosa. El alquitrán en realidad mata más que la nicotina porque es el desencadenante de la mayor parte de las enfermedades que produce el tabaco, entre ellas los diversos tipos de cáncer. Es decir, el alquitrán es más dañino a nivel de los cánceres que produce el tabaco, pero como vienen juntos, la nicotina se encarga de que tú lo quieras seguir consumiendo, pero viene junto con el alquitrán. Entonces, es como una trampa, pues. Uno te lo hace atractivo, pero por atrás trae el veneno. Los alquitranes dañan los delicados tejidos pulmonares, tapando los alvéolos. Los alvéolos son como se haga de cuenta como la nariz de los pulmones. Por ahí son los orificios por los cuales respira el pulmón, que son los responsables de absorber el oxígeno que aspiramos. Poco a poco van taponándolos hasta que no pueden respirar y el enfermo muere ahogado. Curioso. La persona se asfixia, no porque le estén tapando la nariz, no porque le estén tapando la boca. Se asfixia porque sus pulmones ya no pueden absorber el oxígeno, porque el alquitrán, que es pegajoso y es negro, vamos a ver más tarde unas fotos de cómo quedan los pulmones cuando están llenos de alquitrán. El pulmón ya no puede absorber el oxígeno. Entonces la persona, aunque esté así como estoy yo, se puede morir ahogada, porque no le alcanza. Por eso la gente empieza a respirar muy fuerte, empieza a tener problemas de bronquitis, de asma, etcétera, porque el pulmón ya no puede hacer la función normal que debería de hacer. Los alquitranes son responsables del 30% de todos los tipos de cáncer, de vejiga, riñón, páncreas, estómago, etcétera, y del 90% del cáncer de pulmón. El alquitrán es el responsable directo de ello, pero la nicotina, repito, es la que produce el deseo de seguirlo consumiendo. ¿Qué más tiene? Bueno, además el cigarro también tiene radioactividad. Voy a leer esto. Muy pocas personas saben que el tabaco también posee una intensa radioactividad producida por las radiaciones alfa, emitidas por los isótopos de polonio 210 y plomo 210, quien sepa química entenderá de esto, encontrándose ambos en gran concentración en las hojas del tabaco y asimismo en el humo del cigarrillo. Al fumar, el polonio 210 queda atrapado en la mucosa bronquial. Para que tengamos una idea de la radioactividad que se recibe al fumar, basta el siguiente ejemplo. El fumador de paquete y medio de cigarrillos por día recibe en las bifurcaciones bronquiales 400 rads de radiaciones alfa por año, lo que equivale a 300 radiografías de tórax, o sea, casi una por día. Todos saben, y si no sabía, las radiografías utilizan estos rayos que son rayos X con intensidad que está medida para que no nos haga tanto daño, pero la radiación siempre es dañina, nada más que es en escala muy baja. Bueno, una persona que consume un paquete y medio de cigarrillos por día va a recibir en un año, o sea, una persona que ya es un adicto al tabaco, el equivalente a 300 radiografías de tórax de radiación en su cuerpo. Y eso sin haberse sacado radiografías, por supuesto, solamente por el efecto de la radioactividad que causan estos elementos químicos, que son de los que también se han descubierto que el cigarro contiene una vez que es tratado. ¿Qué más? El papel del cigarro también es nocivo. El inocente papel no se escapa a la maldición del fumador, pues además de las distintas sustancias que entran en su composición y acabado, como el cloro, cuyos derivados son sumamente tóxicos y que se utiliza para blanquearlo,
Se le añaden otras como el sulfonato de amonio, que sirve para facilitar su combustión. Aún el papel es tóxico. O sea, para que el papel se vea blanquito, blanquito como se ven los cigarros, bueno, ningún papel en estado natural es tan blanco. Tienen que ponerle implementos químicos para que el papel se haga tan blanco como se ve. ¿Ok? Y cuando se quema, obviamente usted prueba un día poner thinner, 2 gotas de thinner, quémelo y vea a qué huele el humo que sale de ahí, sumamente tóxico. ¿Ok? Todas esas sustancias con las cuales el papel se trata, cuando se queman por la combustión y que van directo a los pulmones, es como estar inhalando el cloro o el sulfonato que dice aquí que es tóxico, quemado. Cuando una fábrica de químicos se quema, hay un grande peligro porque el humo que suelta todos los químicos que se queman es sumamente tóxico. Bueno, aquí la persona está pagando por consumir ese tóxico. ¿Qué más? El humo es otra parte también. El humo del tabaco añade a su vez, por si no teníamos bastantes, nuevas sustancias tóxicas que no se hallan originalmente en el mismo, ni en el papel que lo envuelve, debidas a la reacción química producida por la combustión del mismo, que le comentaba. El humo sale de la punta del cigarro a unos 800 grados centígrados de temperatura aproximadamente. Esta temperatura, al ir disipada en el humo, que es un gas, y al pasar por la humedad de la boca y el árbol bronquial, baja drásticamente y se nota menos. O sea, se va bajando la temperatura conforme va descendiendo. En cualquier caso, no es nada desdeñable la alta temperatura a que aún así penetra en la boca y los pulmones dicho humo, achicharrando a la larga las papilas gustativas de la lengua, la mucosa nasal, las paredes de la tráquea, los cilios y alveolos pulmonares, etcétera, lo que le provoca al fumador el no poder expectorar adecuadamente. Por eso hay carraspeos, toses, etcétera. Es decir, como las mucosas se secan, cuando una persona, por ejemplo, le da gripa y tiene mucosidad en la garganta, no la puede expectorar, porque ya no se puede resbalar todo lo que tiene que expectorar, y entonces empieza, aquí lo tiene atorado siempre está, o empieza con las toses, y ya es algo crónico, y se vuelve la tos crónica y no tiene solución, porque la mucosa se quemó, se destruyó. Entonces, una parte natural de tu propio cuerpo es destruida por el humo que lo va secando cuando va circulando por todo ello. Además, las sustancias que lleva aparejadas el humo al inhalarse pasan a la sangre y desplazan al oxígeno de la misma, por lo que todo el proceso de la respiración se empobrece lenta, pero indefectiblemente. ¿Sí? Por eso, siempre cuando llegan las temporadas de invierno, pues la gente que ya es anciana o la gente que son fumadores tienen mucho más riesgo de padecer enfermedades graves. Por eso, precisamente, porque su sistema respiratorio está colapsándose poco a poco, por el propio gusto de la persona. Ese porcentaje de nicotina que pasa al humo permanece inalterado y con sus propiedades mortíferas intactas. O sea, cuando la nicotina a través del humo llega dentro de nuestro cuerpo, pasa tal cual, viene intacta la cantidad de nicotina cuando ya está quemada y llega así a nuestro cuerpo. Por eso también es adictivo el cigarro, por eso la gente no lo puede dejar, porque realmente produce una adicción. La persona ya está adicta a una sustancia. ¿Qué más? Los cilios, otra parte de los pulmones, son pequeños filamentos microscópicos en los pulmones, ¿sí?, que sirven para eliminar gérmenes y partículas extrañas en ellos. O sea, son como un sistema de defensa. 12 veces por segundo eliminan gérmenes y sustancias extrañas. O sea, cuando usted respira y respira nuestro aire no tan limpio de esta zona, bueno, entran a sus pulmones muchas sustancias que son nocivas. ¿Ok? Cuando usted respira todo eso, los cilios en los pulmones se encargan de eliminar todo eso que es malo. Sería algo semejante como los glóbulos blancos del organismo, que cuando ven un agente que es dañino, una bacteria, lo que sea, rápidamente van y se lo comen, lo consumen. Una sola inhalación del humo del cigarro daña a los cilios y hace que disminuyan su actividad, o sea, los va alentando en su función. Pero si la persona sigue fumando, los cilios se pueden paralizar o destruir y dejan de funcionar, exponiendo a los fumadores a todo tipo de infecciones pulmonares.
como la bronquitis crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el enfisema pulmonar, que es quizás el más conocido. Entonces, por eso es que la gente que fuma se enferma de esto, porque le está matando las partes que pueden prevenirle de enfermarse, él mismo las está destruyendo. O sea, tú solo te estás quitando. Sería semejante a que tú llegaras a tu casa y quitaras la puerta de tu casa y así la dejaras y te fueras. Le quitas la protección, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano no vas a encontrar nada en tu casa, algún día, ¿verdad? ¿Por qué? Le quitaste la protección. Lo que te podía proteger le fue eliminado. Bueno, es lo mismo que a tu cuerpo le estás haciendo. Le estás quitando a los policías, por así llamarlo, de tu cuerpo, para que puedan eliminar a aquellos que lo van a querer dañar o destruir. Qué tontería, ¿verdad? Que una persona destruya su propio cuerpo, que fue creado por Dios de una manera tan maravillosa, y lo vaya destruyendo porque una sustancia ya lo hizo adicto. Es el engaño de las drogas. Hay otro engaño más aquí. Los cigarros light, que hoy también se manejan. Es un chantaje y un engaño. Los cigarrillos light, quizás usted los pueda haber visto alguna vez, que son bajos en alquitrán supuestamente, actualmente son los más vendidos en Estados Unidos. Los fumadores piensan que son mejores y no existen evidencias de que así sea, o sea, de que tengan menos nicotina no tienen menos alquitrán. Es un engaño y de hecho en muchos lugares se está prohibiendo que se inscriba la leyenda light, pues no son menos nocivos. En todo caso te van a proporcionar una muerte light, ¿sí? Es lo mismo, simplemente están usando un nombre para intentar hacer que las personas crean que les van a hacer menos daño. Pero no tienen absolutamente ninguna prueba científica, médica, que haga ver que tiene menos sustancias dañinas en su cuerpo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es todo esto? Publicidad, mercadotecnia, para que la gente diga, bueno, soy adicto, pero ya voy a fumar light ahora. Así como la gente que toma las bebidas light, que está comprobado que las bebidas light en experimentos con ratones engorda más que el azúcar natural, pero bueno, mientras puedan generar nuevas formas de vender, la gente seguirá comprando lo que crea que le va a hacer mejor, aunque lo light realmente no sirve. Pero bueno, todos estamos guiados por la mercadotecnia. La gente piensa que consumiendo cigarros light o tomando azúcar light va a engordar menos, y eso no es en absoluto cierto. ¿Qué síntomas provoca la abstinencia? Para que entendamos que es una droga. Vamos a ver muchos de los síntomas que veíamos en las demás drogas. Bueno, hay ansia de fumar. La persona está ansiosa por fumar, inmediatamente. Hay también dolor de cabeza, hay mareos y vértigo, hay irritabilidad. La persona se vuelve irritable, como cuando las drogas también la persona deja de consumir la droga, empiezan a faltar ciertas sustancias en el cerebro y la persona se vuelve irritable. Hay temblor interior, la persona empieza a temblar internamente en sus órganos. Hay falta de concentración, por eso la persona vuelve al cigarro para poderse concentrar. Y el que le produce la falta de concentración es la abstinencia del propio cigarro. Es un engaño. Hay temblor de manos, pérdida de apetito y también hay dolor de ojos. ¿Sí? Son características muy específicas. También hay náuseas, vómitos por consecuencia. Hay cambios de sabor en el paladar, como las papilas gustativas están semidestruidas. Cuando la persona deja de drogarse con el cigarro, ahora sí empieza a percibir cómo su cuerpo está quedando. Hay también ansiedad para comer. Muchas veces la gente que es adicta al tabaco también es obesa, muchas veces porque también produce la abstinencia. Cuando la gente quiere dejar el tabaco, produce ansiedad, bulimia puede llegar a producir. Contracciones musculares, cansancio, debilitamiento, sudor de manos y hormigueos en la piel. Tipos de cáncer que produce el tabaquismo: el cáncer de labio, de cavidad bucal y de faringe. Como usted se va a dar cuenta, los cánceres que produce el tabaco son aquellos por los cuales toca o circula el humo del cigarro. Cáncer de labio, de cavidad bucal, sí, dentro de la boca, o de faringe. Cáncer de esófago, igualmente. Cáncer de páncreas, igualmente. De laringe también, otra parte más del sistema que tenemos cerca para poder hablar. Cáncer de pulmón, de tráquea y de bronquios. Cáncer de riñón y otros órganos urinarios, que el riñón tiene que empezar a purificar toda
todas las 4,000 sustancias que le pones en cada cigarro, y pues tarde o temprano acaba tronando, y más si le agregas una pésima dieta y poco consumo de agua y falta de ejercicio, y es una bomba todo eso, realmente. Cáncer mamario también, cáncer de mamas, también es causal directo el consumo del tabaco, del cáncer de mama, y cáncer en el cuello de la matriz, o más conocido como cáncer cérvico-uterino, que es una de las primeras causas de muerte en México para las mujeres. Las mujeres fuman menos que los hombres en proporción, pero les daña más. El organismo de la mujer tiene menos defensas que las del hombre para soportar los estragos que causa el tabaco en su cuerpo. Enfermedades cardiovasculares producidas por el tabaco también, el reumatismo, la hipertensión, el infarto pulmonar, infartos al miocardio y otros infartos semejantes, enfermedades cerebrovasculares también, arteriosclerosis, aneurisma aórtica y también otras enfermedades arteriales. O sea, muchas enfermedades por las cuales la gente está hoy muriendo, ¿sí?, que tienen que ver con el corazón, cardiovasculares, tienen que ver también directamente con el tabaco. Enfermedades respiratorias, que son las más conocidas, la tuberculosis, la neumonía e influenza también, la bronquitis y el enfisema, el asma y la obstrucción respiratoria crónica. ¿Cuántas cosas? Daños externos, provoca daños dermatológicos, además, a tu cuerpo, ¿sí? Arrugas, las personas empiezan a acumular arrugas en las partes del cuerpo, en la boca, en las comisuras, etcétera, en las manos, el humo del cigarro en los dedos también los va quemando, porque el humo es muy caliente, pero como se baja la temperatura hay una sensación ahí pues más bien como de no sentir, una ausencia de sensación, y la persona empieza a padecer también externamente. Hay mal aliento también, ¿sí? Las personas que son adictas al tabaco siempre tienen estos problemas. Mal olor en tu cuerpo y en tu ropa, es el peor perfume que puedes conseguirte, el del tabaco. Impregna todo y lo impregna durante mucho tiempo. Dedos manchados, daño en los dientes y también vejez prematura. Es un ataque directo al organismo y lo envejece en poco tiempo cuando la gente consume tabaco. También existe el tabaquismo pasivo, que es el que la mayoría de la gente, quizás que no fumamos, a veces tenemos que practicar sin quererlo. Son aquellos que no fuman pero inhalan el humo arrojado por los fumadores, usualmente los niños, en lugares de trabajo, en lugares cerrados, en el transporte, y tienes que estar inhalando el humo que, además de que ya de por sí es nocivo, viene aparte contaminado cuando sale de los pulmones de la otra persona. Y es mucho más dañino, hace mucho más daño a una persona que no fuma cuando respira ese humo que al que está fumando en sí mismo. O sea que es un atentado por donde le veas, es un atentado para que la gente esté pagando todavía por todo ello. La pregunta quizás aquí es, ¿por qué la gente llega a hacer eso? ¿Por qué la gente puede hacer este tipo de cosas y todavía pagar por ello? Le pueden poner a la cajetilla, este producto es causal directo del cáncer, y lo sigue consumiendo. No importa lo que le digan, le pueden poner una cajetilla con una calavera, con unos huesos cruzados, y lo va a seguir comprando, porque ya es una adicción. En Chile, estaba investigando, leyendo, hicieron una campaña en contra del tabaco porque Chile es un país que quiere, o bueno, que está viendo que gasta, como todos los países que tienen tabaquismo en su población, gastan cientos de millones de dólares anuales en su sistema de salud, y las tabacaleras realmente se llevan una gran parte y dejan muy poco. Y obligaron en Chile a las tabacaleras, bajo ciertas formas, a que pusieran la foto de una persona, no recuerdo el nombre, es de un hombre que se hizo famoso en televisión, porque lo pasaron, porque tenía una traqueotomía, él ya no podía respirar, los pulmones ya no le sirven, y trae un agujero aquí, en la garganta, trae un tubo por el cual tiene que respirar, está todo envejecido, todo arrugado, es un hombre adicto al tabaco, y le hicieron poner a las tabacaleras la foto de ese hombre en las cajetillas de los cigarros, y que dijera, algo así como, así vas a quedar si sigues fumando, igual que yo. Pues la gente siguió comprando los cigarros. Con la persona con la traqueotomía, ahí, al inicio como que dejaron de comprar un poquito, como que fue el impacto de la foto, ¿verdad? Así vas a quedar también tú. Pero después la adicción
les acabó ganando y las personas terminaron comprando nuevamente el tabaco, aunque sí hubo una disminución en la gente que no era ya adicta. La gente que no era adicta, cuando vio esa foto en la cajetilla del cigarro, dice, no, pues yo no quiero quedar así, pues mejor yo ahí le dejo. Pero la gente que ya es adicta, ni así dejó de comprar el tabaco como tal. Por eso veíamos que el pecado como tal implica una locura, es irracional. Si yo te dijera, tómate este vaso con agua, y tú vieras que le pongo veneno adentro, 2 gotas de veneno que te va, no a matar, pero te va a dañar, tú dirías, no, pues ¿cómo me lo voy a tomar pues si no estoy loco? Bueno, pues la gente que fuma un cigarro, que toma el alcohol, pues está exactamente haciendo lo mismo, se está envenenando a sí misma. Y no solo eso, además está pagando para que la envenenen, está pagando para envenenar su propio cuerpo, y realmente entonces la persona podría decir, pues yo sí estoy loco, porque me estoy envenenando a mí mismo, sin que me obliguen, sin que me lo forcen a dar, y además voy a pagar para yo fumar todo eso. Por eso es que ni el tabaquismo ni el alcoholismo son enfermedades. Es cierto que la persona cuando ya es adicta sí ocupa un tratamiento, pero no es el enfermo como el que se enferma de gripa, o como el que se enferma de otra enfermedad, ¿verdad?, del estómago, una bacteria, etcétera. No, es un enfermo voluntario. La persona está así porque así quiere estar, por sus propios malos hábitos y por su propio consumo de ese tipo de sustancias. Entonces las personas pueden hacer eso, pueden empezar a comprar un producto que les va a hacer daño y los va a hacer esclavos de él. Te va a hacer esclavo y ya después no vas a tenerlo. La gente gasta tanto en cigarro como en alcohol, y a veces la gente llega a gastar más en tabaco que en alcohol, ¿sí? Y genera también un problema muy grave para las familias, un problema económico muy severo. La gente a veces puede llegar a gastar gran parte de su ingreso semanal, quincenal o como le paguen, en cigarros. Además de los daños que vimos que causaba a otras personas. ¿Qué daños causa en los niños? Por ejemplo, niños menores de 1 año y medio, para los papás que tienen hijos y que son fumadores, y que tienen hijos menores de 1 año y medio. Bueno, hay un aumento del 60% en el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias inferiores como bronquitis y neumonía. O sea, si tú eres una persona que fuma en tu casa, tienes un riesgo mayor en 60% de que tu hijo tenga bronquitis o neumonía. Nada más porque el papá o la mamá fumen, y si fuman ambos, pues olvídate, es peor. Poseen mayor riesgo los niños de desarrollar asma, y si ya la tienen, el humo de segunda mano puede traer como consecuencia ataques asmáticos y empeorarlos. Además, corren riesgo de daños en la función de los pulmones y pueden tener problemas respiratorios en el futuro. En otras palabras, los padres que fuman además no solamente atentan contra su vida, atentan contra la vida de sus hijos y de todos los que vivan ahí que no fumen como ellos. Estás dañando a las demás personas. Si dices, pero es que nadie se ha muerto, ¿no? Pero empieza a empeorar su calidad de vida, y cuando la gente tiene más edad, todo esto que no se vio cuando eran más jóvenes, quizás porque su cuerpo era más fuerte, se empieza a manifestar. Además, estos mismos niños tienen una mayor frecuencia de infecciones al oído medio, lo que puede llevar a una disminución auditiva, y también está comprobado que hay un retardo escolar por lo mismo. Como hay una deficiencia en el crecimiento, los niños tienen una desventaja cuando ya tienen que entrar a la escuela por lo mismo. Enfermedades pediátricas, mujeres embarazadas que fuman, también tienen un grave riesgo para sus hijos, porque la nicotina no es purificada por ninguna parte de nuestro cuerpo, por ningún sistema inmunológico, y pasa tal cual a la placenta hacia el bebé. Entonces hay causas, y produce bajo peso al nacer, puede producir en los niños, también puede producir trastornos en el desarrollo del feto, malformaciones, etcétera, bebés prematuros, síndrome de dificultad respiratoria desde que el niño nace, condiciones respiratorias del recién nacido, o sea, problemas diversos, síndrome de muerte de infantes, no sé si esto sea la muerte súbita que le llaman, o la muerte de cuna en los niños también. Pues bueno, hay una incidencia mayor cuando los padres o la madre fumó, porque la madre directamente está envenenando de más al feto. Como la nicotina pasa a la sangre, pues le está dando también al bebé de lo mismo. El bebé también nace ya con una cierta adicción a la nicotina y con muchos de los daños
a través del cuerpo de la mamá. Y también desacelera el desarrollo de los niños. Hay un desacelere y el niño que se iba a desarrollar normal, de repente es retardado en su desarrollo físico. Empezar a haber problemas. Vamos a ver algunas diapositivas, unas fotografías. Tenemos personas que fuman en todos lados, ¿sí? Pueden ser ancianos, pueden ser mujeres. Hoy también tenemos niños ya que fuman, especialmente cuando son niños que no tienen un cuidado directo de sus padres. Son muy propensos, como este niño que vemos aquí, allá desde muy temprana edad empezar a tomar el vicio del tabaco y hacerse adictos muchas veces para el resto de su vida. Tenemos aquí un ícono de lo que el tabaquismo ha sido durante nuestra etapa pues moderna, contemporánea, el hombre Marlboro. Usted quizás, creo que estos años todavía siguen saliendo, sigue siendo Marlboro una de las empresas que más vende en el mundo. Tienen una escudería de automóviles de Fórmula 1 que cuesta cientos de millones de dólares mantenerla. Te pueden dar esos lujos. Este hombre, Wayne McLaren, fue el hombre Marlboro en el 1976. Fue de los más famosos que hubo, de los más carismáticos. Fue cuando la empresa Marlboro empezó a despuntar como lo que hoy es una empresa transnacional, multinacional realmente, que ya está en casi todo el mundo. Y este hombre se hizo famoso porque salía en un comercial donde habían grandes llanuras, pastos verdes, y se veía este hombre, un ranchero finalmente en su caballo, un hombre joven, fuerte, saludable, y se ve que va por las praderas corriendo. La idea de la publicidad es que cuando te dicen venga al mundo Marlboro, ¿verdad?, tú pienses como que eres libre, como que eso es sinónimo de salud, sinónimo de que vas a sentirte mejor o vas a ser muy viril, como Wayne McLaren, que en su tiempo fue todo un ícono en la televisión. Nada más que la realidad de lo que el tabaco es esta foto. Este es el mismo Wayne McLaren, pero a los 49 años de edad. Realmente no está grande, todavía es un hombre pues maduro, no anciano, víctima de cáncer de pulmón. Él dijo esto: yaciendo aquí con todos estos tubos alrededor, ¿qué tan independiente crees que eres? Y esto lo hacía en alusión porque él, antes de morir, aproximadamente 3 meses antes de morir, pues él se dio cuenta que lo del tabaco era un engaño. Todavía para el 76, cuando él era el hombre Marlboro, no se conocía mucho de lo que hoy ya estamos viendo en este estudio. Y él se sintió pues compungido de decirle a la gente que realmente el tabaco lo había matado. Él era un adicto al cigarro, era un hombre que se fumaba más de una cajetilla al día. Pues él finalmente era su vida. Eso fue lo que lo hizo famoso a Wayne McLaren. Y bueno, aquí está, Wayne McLaren tenía ya una traqueotomía al parecer. Y bueno, pues ven al mundo Marlboro. Aquí está el mundo Marlboro. Este es el de veras, no el que te pasan en la televisión. Y mucha gente que fuma y que piensa que se ve viril y guapa y todo, pues realmente así es como van a acabar un día, entubados en una cama de hospital, sin poder respirar, en una vida miserable y además morir a veces quizás ahogado o por otras complicaciones en tu propio cuerpo. Él murió, después de esta foto él murió aproximadamente al mes y medio. Él permitió que le sacaran fotos, que lo entrevistaran en televisión. Ya no podía casi hablar y él solamente, esta frase se recogió de su boca: yaciendo aquí y acostado con todos estos tubos alrededor, ¿qué tan independiente crees que eres? ¿Verdad? Como que es lo que promulgaba el comercial del mundo Marlboro. Vamos aquí una foto más nueva. Tenemos aquí la foto del cigarrillo, ¿sí? Marlboro. Finalmente es lo mismo. Otro hombre que si sigue por ese mismo rumbo, pues va a acabar igual que Wayne McLaren tarde o temprano. Ese es el mundo Marlboro real, no este es el engaño, esta es la publicidad, esto es lo que te quieren vender, pero lo que en verdad produce es esto, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con dejarnos engañar por ello. Tenemos aquí 2 fotos de pulmones sanos, de gente que son no fumadores. Tenemos aquí un pulmón normal, ¿sí? Hay ciertas cuestiones negras en ciertas partes por la contaminación normal que todos respiramos, y son una foto de pulmones de una persona que no es fumadora. Aquí está el corazón, los pulmones rodean el corazón, y aquí tenemos la foto de pulmones de fumadores. Usted puede ver la diferencia.
Estos pulmones específicamente son los mismos que de la foto pasada. Y tenemos aquí como todas estas partes son los alvéolos que son tapados, y esto negro es el alquitrán que tiene el cigarro. Entonces el pulmón respira a través de todas las partes que se ven blancas, ¿verdad? Son pequeños orificios microscópicos. Por ahí el pulmón respira, por ahí se oxigena pues la sangre, y el alquitrán lo que hace es tapar los alvéolos de los pulmones, y así es como finalmente, cuando una persona tiene los pulmones ya así, ya no puede respirar. Sí, jala aire, pero los pulmones ya no lo pueden recibir, están tapados, no hay por dónde entre el oxígeno. Esta es la comparativa. ¿Cuáles pulmones prefieres tener? Pues si eres un fumador, tus pulmones ya son muy parecidos a esto. Si aún ya con la contaminación normal, sin fumar, ya hay riesgos para enfermedades respiratorias, si aparte le pones tabaco y todo lo que estuvimos viendo, olvídate, va a haber severos daños. Cáncer de pulmón. Cuando el cáncer llega al pulmón, realmente lo destruye totalmente, se lo come, es como si estuviera quemado, literalmente, esta foto. También enfisema pulmonar, es el mismo pulmón, un pulmón semejante a este, pero aquí con cáncer, está como quemado, y aquí con enfisema, está inflamado, tiene pues supuraciones, ya no sirve, el pulmón ya está totalmente inútil, ya la persona no puede utilizar en absoluto sus propios pulmones. Pero no solamente eso es la cuestión respiratoria, que es la más conocida, pero también vimos que el tabaquismo produce ciertos tipos de cáncer. Aquí tenemos cáncer de labios, puede ver los labios cómo quedan totalmente destruidos, donde la persona pone el cigarro, porque también el cigarro, todo por fuera también absorbe la persona las sustancias, y las mucosas de la boca son partes que pueden absorber fácilmente la sustancia. Vemos aquí ciertas llagas, protuberancias ya en los labios, ya es un cáncer en los labios. También cáncer de lengua. Tenemos la foto aquí de una llaga, ¿sí?, dentro de la lengua, generada por cáncer de lengua por el tabaquismo. Tenemos aquí la boca de un anciano, ya no tiene dientes, por eso se ve así, y su lengua totalmente tiene como una perforación, como si hubieran sacado un cacho de carne de la lengua, pero es un cáncer, está consumiendo ya esa parte del cuerpo. También cáncer de la laringe se inflama, se acaba destruyendo finalmente. Aquí vemos una persona que tiene la carne ya viva, prácticamente está semidestruida la laringe de la persona. Son personas fumadoras, es gente que tenía el vicio del tabaco. Por eso podemos decir que el cigarro, como las demás drogas, pero más el cigarro mata, literalmente. Es un arma que destruye, es la droga que más mata. En proporción con el alcohol, el cigarro mata 10 veces más personas que el alcohol en comparativa, y mata 1000 veces más que todas las demás drogas juntas, en proporción. Porque hay 150 millones de drogadictos de drogas ilegales, pero hay más de 1000 millones de gente que fuman y que son adictos al tabaco. Y bueno, pues si quieres fumar, pues continúa fumando, y ese es precisamente quien va a prender tu siguiente o tu último cigarro algún día en tu propia vida. Además podemos añadir, cuando una persona está fumando, realmente pues está destruyendo lo que tenía de parte de Dios en su vida. Los jóvenes además usualmente suelen fumar, a veces por rebeldía a los padres, a veces fuman también por simplemente querer pues ser distintos, por no llevar la contraria simplemente a los papás. Tenemos un texto en Éxodo 20, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos jóvenes que brincan a sus padres, o que deciden tristemente a veces imitarlos, ¿verdad? Ahí cómo los van a honrar. Los propios padres le ponen el tropiezo a sus hijos para que no los puedan honrar. Pues muchos jóvenes, precisamente que por no honrar a sus padres, van a acabar como vimos en esas fotos, con cáncer de pulmón, con cáncer de alguna otra parte del cuerpo, y finalmente algún día muriendo por ello mismo. Otro texto más en 1 Corintios 3:17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice el texto, santo es. Y bueno, vimos que el tabaquismo destruye tu cuerpo, destruye muchas partes de tu cuerpo, y la advertencia es que si tú destruyes el templo que Dios te ha dado, Dios va a destruirte a ti. Es una advertencia, está en la Escritura, porque el cuerpo que tienes, te lo recuerdo, no es tuyo, está prestado, solamente lo tienes por un tiempo, algún día vas a entregarlo nuevamente a la tierra de la cual fue formado, y va a quedar tu alma solamente, la cual va a ser juzgada por Dios, ante la cual vas a entregar cuentas de todo lo que has hecho. Y la advertencia es cuidado con tu cuerpo, porque sí importa, no nada más el espíritu, también el cuerpo es importante, porque finalmente es el vehículo, es la forma en la cual tú puedes hacer todo lo que haces ahora. Y termino leyendo Romanos 6, 12 y 13, como fue el texto que comenzamos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuida tu cuerpo, cuida de aquello que Dios te dio, porque es un privilegio. Realmente hoy la salud es ya algo que vale mucho dinero, y la gente que pierde la salud es la que sabe cuánto cuesta tener salud, porque no tenerla cuesta mucho para recuperarla. Y realmente que una persona por sus propios medios haga lo posible para destruir su propia salud es algo bastante terrible en sí mismo, como con el alcoholismo, como con las demás drogas que vimos aquí. Es exactamente una especie de suicidio voluntario. La persona poco a poco está destruyendo su vida, poco a poco está quitando su propia salud, hasta que después ya no la puede recuperar, o cuesta mucho recuperarla, o simplemente ya no va a poder recuperarla porque no tiene ni medios, recursos económicos para poderla producir. Por ello podemos decir enfáticamente que el tabaquismo, como el alcoholismo, como las demás drogas, son un pecado y como tal son juzgadas por Dios. La persona que tiene una adicción sí ocupa ser tratada ciertamente, sí ocupa ser ayudada, pero no como una víctima, sino como un ofensor, como alguien que debe estar consciente de que por su propia voluntad se enredó en ese pecado, y su pecado lo llevó a otras consecuencias ya, pero no es una enfermedad. El tabaquismo tampoco es enfermedad, es un pecado voluntario que la persona comete, que después sí desemboca en enfermedades como las que vimos aquí. Entonces la gente sí está ya enferma, pero está enferma por voluntad propia, no está enferma porque le dio un virus, no está enferma porque accidentalmente algo sucedió en su vida. Y recordad solamente, como dice el texto de Gálatas 5, 19, que leímos al 21, que todos los que practiquen cosas semejantes a estas, hablamos de la hechicería, las borracheras, vimos los principios de las mismas, dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. No van a heredar el reino de Dios. No importa si lo veían como un pasatiempo, como un hobby, como para descansar, para estar menos nervioso, etcétera. Ya vimos que es una droga como tal que atenta contra tu cuerpo. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración, darle gracias a Dios por todo esto que estudiamos durante este pequeño miniciclo dentro de esta parte de este grande ciclo. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Dios mío, nos guarda y nos aleja de aquello que nos es dañino y destructivo, Señor. Porque tu palabra, Dios amado, nos ayuda a apartarnos de lo que nos aleja de ti también, y nos enseña la realidad de las cosas y nos ayuda a comprender, Señor, cuánta verdad hay en tus palabras, cuánta justicia hay en tus mandamientos, que son rectos, que son justos, y que el hombre que los guarda, Señor, en verdad puede esperar tener una larga vida. Gracias al mismo tiempo, Dios, porque nos adviertes de que todas estas adicciones que hoy son un mal de nuestro mundo y nuestra sociedad no son enfermedades, Señor, sino que son pecados ante tus ojos, y como tal serán juzgados en aquellos que decidan practicarlos, Dios mío. Padre, que todos aquellos que vean y escuchen este material puedan ser persuadidos de acercarse a ti, Señor, que eres quien puedes ayudar a las personas
a dejar de raíz estos pecados, a apartarse de este camino de muerte para encontrar la vida que solamente tú puedes dar, Señor. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias al mismo tiempo por esta reunión, por tu presencia entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.